más... ¿Lo pidió? Este es video. Happy birthday. Happy birthday to Leo. Porque ya me Espérate, hombre. Este lo voy a poner en mi video de mi cumpleaños. No. Así es. Eso fue hace 3 noches. 3 noches con Inma, con Chris y festejando mi cumpleaños, la despedida de Chris. Y ahora los traje a mi parque favorito, ¿no? Me gustó tanto ese bar, el Eli Lounge, que el día siguiente planeé hacer este video del cumpleaños ahí. Pues sí, este es el animal versión 3.9 y ahora tengo una sorpresa. Estoy en uno de los lugares más impactantes de Kuala Lumpur, ¿no? Chequen eso. Ahí están las petronas. Ahí están las petronas. Y pues, ¿qué les digo? No sé. Se intentó, pero un gringo, un filipino, un húngaro y un sueco me quitaban la inspiración. Se querían robar mi mesa. Bueno, me superaban en número, entonces me tuve que unir en lugar de pelear. Así que si no puedes con el enemigo, vienes conmigo. Y pues entonces ahora festejaba por segunda ocasión mi cumpleaños ahí mismo. Y llegaron refuerzos, llegaron muchos rusos, otros filipinos y demás. Entonces sí, no hubo manera. La unión hace la fuerza, ¿eh? Tienen que entender los mexicanos. Y pues ya de ahí intenté dar algún consejo en cuanto a la comunicación, en cuanto a la energía. Al fin y al cabo, todo en esta vida se trata de conexiones, ¿no? Todos los seres humanos estamos conectados y todos tenemos que aprender algo de todos. Y pues la intención es esa, que cada quien nos muestre algo innovador, algo que podamos adaptar a nuestras vidas. Todo en esta vida se regresa, ¿no? Todos ya conocemos la palabra karma y al decir todo es todo. Nosotros somos energía. O sea, si tú te vas a lo más pequeño de cada una de nuestras células, a lo más pequeño de cada uno de nuestro cuerpo, te vas a los electrones, ¿no? A los neutrones, a los protones. Y pues dejamos hasta ellos, ¿no? Hasta el neutrón sin carga, el protón con carga positiva, el electrón con negativa. O sea, incluso las partes más minúsculas siempre tienen una parte positiva y una negativa. Todo en esta vida es positivo o es negativo. Entonces nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo en esta vida se lo escupimos al universo y tarde o temprano nos regresa. Entonces, pues sí, hay mucha gente que no lo sabe. Mucha gente que se la pasa la vida con una venda, que no entiende, ¿no? No entiende a qué venimos, no entiende por qué las interacciones humanas son tan importantes, por qué ayudar al prójimo es tan importante. Supongo que eso es lo primero. Que sepan que todo es energía. Todo lo físico, todo lo espiritual, el sonido, la luz, todo es vibración, todo es negativo y positivo, todo es un yin yang en balance, ¿no? Lo intenté. Hasta que me interrumpieron estos güeyes y pues ya no tuve otra más que festejar. Entonces ahora con ellos pues quedamos de hacer un festejo del Año Nuevo chino, que era el día siguiente. Entonces pues también no hubo tiempo para hacer video. Pero bueno, ahora que estoy aquí más tranquilo, recordando lo de la comunicación, es que tenemos que continuar. No hay manera. Yo siempre me había enfocado en la teoría del dominó, ¿no? De una persona a otra, hasta enseñar a todo el planeta. Después conocí la teoría de los 6 grados, esa que dice que una persona conoce a 100 contactos, esos 100 conocen a 100, esos 100 a 300. En 6 contactos cubrimos la población total del planeta, 10,000 millones en 6 contactos. Y entonces pues eso era muy motivante, o sea, no nada más con el dominó, sino que esos haciendo su propio dominó iba a completar todo. Después entendí que
que no todo el mundo le gusta enseñar, no todo el mundo confía en esto, no todo el mundo tiene la misma educación. Entonces ese dominó siempre se veía parado, ¿no? Siempre se veía interrumpido. Y después llegué a otra enseñanza. Esa se llama el 100 Monkey Effect, ¿no? El efecto del chango número 100. Eso nos dice que hay un estudio que se hizo en Japón hace no sé cuántos años. Estaban midiendo varias islas con poblaciones de changos. Y para poder grabarlos, para poder saber cómo interactuaban entre ellos, tenían que sacarlos de los árboles, ¿no? De la selva. Entonces los alimentaban en la playa, les dejaban caer papas. Y pues, obviamente las papas se llenaban de arena y demás. Entonces notaron que una changa, una adolescente, empezó a lavar las papas para podérselas comer sin arena, ¿no? Para mejorar el sabor. Ella le enseñó a su mamá, al papá, y luego le empezó a enseñar a los primos, a los amigos, y ellos también le empezaron a enseñar a los padres. Entonces llegó un momento que poco a poco, en el transcurso de 4 o 5 años, empezó a la mitad de la comunidad lavaba las papas y la otra mitad no. Siempre hay changos que se resisten al cambio. Siempre hay changos que dicen, no, yo no confío, yo no digo, no sabe nada, ¿no? Pero dicen no, sobre todo los mayores. Pero llegó un momento después de esos 4 o 5 años que el chango número 100, en realidad no saben cuál fue el número, que el último chango que empezó que entendió que el cambio era irremediable, que el cambio era por su bien, cuando la lavó, toda la población de changos lo empezó a hacer. Y no solo eso, o sea, como que hubo un switch en el cerebro de todos y la información les llegó a todos por igual. Y no nada más eso, sino que las otras comunidades o las otras islas donde había más changos, empezaron también a lavar las papas a partir de ese cambio de conciencia. Entonces eso nos dice que todos estamos conectados. Bueno, los animales, los changos, además, las especies, todas están conectadas en su propia evolución, ¿no? Pues cuando llega un momento que llega a cierto número, los demás también reciben esa información. Entonces esto se está viendo ahorita en el planeta, con los mismos turistas, el húngaro, el gringo, que me fueron a interrumpir ahí. Había gente que yo le doblaba la edad y platicábamos de temas de Nikola Tesla, de tantos viajes y demás. Y yo decía, es que eso es cierto, o sea, las nuevas generaciones nadie las va a parar si sabemos cómo encaminarlas. Así que todo eso es una gran noticia y lo estoy viendo, ¿no? Lo estoy viendo con tantos cambios ahí también en México, increíble. Así que lo único que les puedo decir es continúen, no importa que ese tema es tabú, ese tema no se toca, no, al revés, exactamente son esos temas los que deben de tocar. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo tú puedes recibir información o cuándo tú puedes dar esa información para crear el chango, ¿no? El chango número 100. Y que de repente brinque para todos los demás. Además del chango número 100 todavía no confía, hay otro experimento que, regresando a los mismos dominós, si tú eres exactamente la persona indicada, sabes a quién comunicárselo y esa otra persona sabe a quién comunicárselo, de ser un dominó de ese tamaño, la fuerza se puede llegar al infinito, ¿no? Simplemente es saber, es una estrategia de a qué dominó transmitírselo. Y ese que haga lo mismo. And it's more than a meter tall. Ready? Boom. Muchas gracias por todas sus felicitaciones. Muchas gracias a todas las personas que cooperaron en mi Indiegogo. Estoy aquí en Kuala Lumpur para comprar mi cámara. No sé cuándo. Llegará el dinero, yo creo que en una semana o algo así. Y pues por mientras aquí estaré. Les mando muchos besos, les mando muchos abrazos y mucho cariño de otro chango, ¿no? Únanse, mis changos número 100.
Muchos besos. Bye.